¿Qué tal, compañeros y maestro? Con este video intentaré clarificar de forma resumida los temas correspondientes a mi persona. En este caso, el primero se refiere a los documentos que acompañan al pedimento aduanal, que específicamente vienen en el artículo 36 de la Ley Aduanera, en la fracción 1 y 2. Primeramente, en el artículo 36 de la Ley Aduanera nos dice que aquellos quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, prácticamente importación y exportación, destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a otorgar a las autoridades aduaneras a través de un sistema electrónico de la aduana un documento electrónico y un pedimento con la información referente a las mercancías que se van a importar o exportar. Y también con ciertos términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, mediante unas reglas y empleando la firma electrónica avanzada del sello digital u otro medio tecnológico de identificación. Y nos recalca este artículo que el empleo de la firma electrónica avanzada, del sello digital u otro medio tecnológico de identificación va a ser el mismo efecto que una firma autógrafa de ya sea de los agentes aduanales, de las agencias aduanales o los mandatarios autorizados para que correspondan cada uno de los importadores y exportadores. Y bien, ya centralizándonos en el tema, en el artículo 36-A de la misma ley aduanera, nos dice que para el efecto o los efectos del artículo 36 en relación con el artículo 6 de la misma ley, nos dice que el agente aduanal, las agencias aduanales o quienes realicen la importación y o exportación de las mercancías en el territorio nacional están obligados a transmitir un documento electrónico como anexos al pedimento que nos explica el artículo 36, así como la información que a continuación se refieren en las fracciones 1 y 2 de esta ley, de la 36-A, y son los siguientes. Para la fracción 1 nos referimos a la importación. En el inciso A se nos refiere a los documentos relativos con el valor y demás datos relacionados a la comercialización de las mercancías, así como el comprobante fiscal digital o documento equivalente. En el inciso B nos dice que también deben ser otorgados los documentos que contengan el conocimiento como el embarque, las listas de los empaques, guías o demás documentos relacionados con el transporte y aquellos que requiera el Servicio de Administración Tributaria mediante unas reglas que las prevé en el artículo 20 de esta misma ley, la cual va dirigida a las empresas y representantes propietarios de medios de transporte de mercancías para su importación y exportación, así como las medidas para prevenir y asegurar que los vehículos cumplan con lo referido a la ley, o en este caso, refiriéndonos ya más en este tema,
poner a disposición a las autoridades aduaneras para que hagan su inspección y verificación en el lugar correspondiente de cada mercancía. Bien, en el inciso C se nos refiere a los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación. Esto expedido de acuerdo a la ley del comercio exterior y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. En esta misma fracción nos encontramos con el inciso D, que nos habla sobre los documentos que contengan la determinación de la procedencia y el origen de las mercancías. ¿Esto para qué? Para poder aplicar correctamente las preferencias arancelarias de cada una, así como sus cuotas compensarias o los cupos marcados por el país de origen, si es que los tiene. En el inciso E, la ley, la, la ley nos dice que debe tener el documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía que se refiere al artículo 84A de esta misma ley. Esta ley, la 84-A, nos dice que hablan sobre las cuentas aduaneras de garantía que al fin y al cabo sirven para garantizar por medio de depósitos a instituciones del sistema financiero autorizados por el mismo SAT, así como pago de contribuciones y cuotas compensatorias que se causen por motivo de operaciones de comercio exterior. Y bien, ahora ya nos pasamos al último inciso de esta fracción referente a la importación, que nos dice que también deben tener los documentos con el dictamen emitido por las personas morales autorizadas conforme al artículo 16A, segundo párrafo, fracción 1 de esta misma ley. Esta ley de la 16-C nos habla sobre que el SAT otorga autorización a ciertas personas morales, o en este caso las empresas, para prestar servicios que puedan tomar las mediciones, pesos, volúmenes u otras determinaciones que puedan influir en el pago al momento de importar o exportar ciertas mercancías. Y ya nos recalca, por último, que la información de este último inciso únicamente será aplicable tratándose del despacho de mercancías que establezca el mismo servicio de administración tributaria mediante sus reglas, que por naturaleza necesiten equipos, sistemas o instrumentos especializados para las mediciones requeridas de las mercancías específicas. Y bien, ahora nos pasamos a a la fracción 2 referente a la exportación. En este solamente hay dos incisos. El primero nos dice que debe tener los documentos igual con lo relativo al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías. Igualmente que en la importación nos piden documentos donde avalen el valor y demás datos relacionados con el tipo de comercialización que se hace en las mercancías. En el inciso B nos dice que debemos tener la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo a la ley de comercio exterior, lo mismo que pasaba la, en el caso de la importación.
Y para concluir el tema, este mismo artículo nos recalca que tratándose de otros regímenes aduaneros, los anexos al pedimento serán las que prevean las disposiciones aplicables, acorde a las cuales se transmitirá y presentará la información en documento electrónico o digital. Para el siguiente tema que me correspondió, hablamos del tránsito internacional de mercancías, puesto específicamente en el artículo 130 de la misma ley aduanera. Este mismo artículo se sitúa en el capítulo 5 de la ley aduanera, como ya lo he dicho, y respecta a el tránsito internacional de mercancías, específicamente en la segunda sección de este quinto capítulo de la ley. Y ya en este artículo se habla sobre los supuestos en los que se considera un tránsito internacional de mercancías. Entonces, para esto, esta ley nos da dos supuestos para que se pueda cumplir esta condición o se pueda considerar que sea un tránsito internacional de mercancías. Y el primero nos dice que la aduana de entrada envía la, envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Y la segunda fracción nos dice que las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional. Y algo un poco ya más específico también sobre este mismo artículo de la ley aduanera, nos habla sobre la destinación de las mercancías que deben ser solicitadas por los despachadores de aduana o demás personas legalmente autorizadas mediante una declaración aduanera, donde se puedan seguir las modalidades de despacho y plazos, que estas también están referidas en el reglamento de la ley. Y nos dice el inciso A que el primer plazo es el anticipado, donde se ejecuta dentro del plazo de 30 días antes de la llegada del medio de transporte. En caso de no ser cumplida esta modalidad, automáticamente se pasa al inciso B, que es el diferido, en el que nos menciona que se hace dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Y en caso de ser un pedimento urgente, en este plazo están, se establecen específicamente en el reglamento de esta misma ley aduanera. Y por último, el siguiente tema que me correspondió es específicamente el concepto de nomenclatura relacionado a la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Primeramente, para hablar del concepto de nomenclatura, tenemos que entender qué son los impuestos generales de importación y exportación. Bueno, estas llamadas también IGIE son las normativas relativas al comercio exterior. Regulan la importación, exportación, entrada y salida en el territorio nacional de las mercancías, así también como sus medios de transporte, el despacho aduanero y demás actos relacionados en la comercialización internacional. En esta ley
También nos dice que estos impuestos generales se conforman de tarifas, llamadas tarifas de los impuestos generales de importación y exportación, las muy conocidas TIGIE, y se componen de tres cosas. Número uno, la nomenclatura o código del sistema armonizado, que es del que hablaré a continuación, de los códigos de aranceles y la descripción por pagar. Ahora sí, entendido lo que son los impuestos generales de importación y exportación, vamos a hablar del concepto de la nomenclatura. Según la ley, la nomenclatura es la clasificación de las mercancías según su composición o función regidas bajo un código de identificación universal a 6 dígitos. Esto sirve para aplicar su respectivo TIGIE, así como las tarifas arancelarias. Cada país adiciona 2 dígitos más que identifican el arancel y los requisitos para ingresar o salir del mismo país. Pero, ¿qué son las clasificaciones, la clasificación arancelaria? Bueno, este es un proceso en el que se asigna un código numérico que nos proporciona la Organización Mundial de Aduanas, WCO por sus siglas en inglés, a cada mercancía. El objetivo de esto es identificar cada mercancía que se importa y exporta para fijar su correspondiente impuesto, así también como sus obligaciones y sus derechos. De mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención.